Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Ley de los Datos, como siempre con Ricardo Aesa Yate, que es el verdadero dueño de casa en este programa. Y hoy día vamos a estar con Lorena Jaume Palazzi. Ella es la fundadora de Ethical Tech Society, una organización sin fines de lucro centrada en la investigación de procesos y de automatización y digitalización y su impacto social. En 2020 fue nombrada vocal del Consejo Nacional de la Inteligencia Artificial del Gobierno Español y Lorena también es miembro del grupo de expertos de la Unión Europea para la Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Lorena? Otro jueves, en realidad estamos grabando a las 6 de la tarde. El programa lo emitimos todos los días a las 10 de la noche, pero como Lorena está en Berlín, no iba a decir que está en España, está en Berlín y allá deben ser como las 12 de la noche, estamos haciéndolo temprano. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias y gracias Lorena por venir, que para ella son las 10 de la noche. Bueno, Exacto, hola. un- Buenas noches. buenas noches. Un poquito de Bueno, actualidad, Ricardo. Todos los jueves nos tocan jueves históricos. Hoy día es otro jueves histórico. ¿Saben ustedes por qué hoy es un jueves histórico? el 10%. No, no, no. A nivel internacional ya está la vacuna y se la pusieron por primera vez a gente la vacuna del COVID. ¿Vieron esas noticias que ya están poniendo vacunas de COVID y mañana lo van a transmitir en Inglaterra como cadena nacional? La primera vacuna de COVID en Sí, Inglaterra. En Australia le pusieron la vacuna Claro. a la presidenta del estado de Victoria y todos pensaron que era falsa porque lo hicieron dos veces, una vez con real y otra vez que no. Así que inmediatamente hubieron conspiraciones de los antivacunas diciendo Ah. que como ella pensaba que era peligroso no se la ponía. Pero claro, se la había puesto igual. Bueno, así que ya tenemos vacuna, esperamos que llegue luego a los demás países. ¿Cómo Ujú. está la cosa en Estados Unidos? Hoy día sobrepasaron los 230 y tantos mil muertos, así, no sé cuánto, ya fue horrible la cosa en Sí, Estados Unidos. bueno, por lo menos creo que ya pasó la tercera ola, pero ya es el único país que lleva tres olas, y porque es una mezcla de estados, es decir, en cada estado la situación es muy distinta. Aquí en California es bastante mejor que en el medio oeste, donde si tú tomas Dakota, las Dakotas como un país, es el país que tiene más mortalidad del mundo. Wow. ¿Y tú, Lore, cómo has pasado la pandemia en Berlín, ahí en Alemania? Pues ahora estamos en la segunda ola, y también pues es igual, es un sistema federal, es decir, según qué Bundesländer están peor que otros. Berlín es una de las zonas más, pues con más alto número de contagios y bueno, yo creo que desde marzo no, o sea, claro que dejo la casa para ir a comprar, etcétera. No hemos tenido un confinamiento como el que se tuvo pues en Francia o en España, en el que estaba el militar en la calle y si salías te multaban, como no pudieses demostrar que habías ido a comprar y que no habías estado más de media hora afuera, o más de una hora, creo que era el plazo límite, pero sí, o sea, no he visto a nadie, toda la gente que veo es a través del laptop y es una situación muy Hola. extraña, muy, muy, pues no sé, Y, casi... y la segunda ola todavía no ha terminado ahí, ¿no? O sea, todavía No, sigue no, no. subiendo. O sea, no ha llegado al Seguimos pico. subiendo, todavía tenemos el pic, no o sea, no se ve que vaya a bajar. Tuvimos una especie de nuevo compendio de restricciones, que lo que han hecho es estabilizar el número de infecciones, con lo cual se tiene que asumir que como está estable y no está decreciendo, pues que en cuestión de un par de semanas pues o va a subir de nuevo o vamos a tener que seguir metiendo más restricciones. Oye, Ricardo, y lo más divertido que, o sea, no es divertido, pero lo más llamativo es que en retrospectiva el confinamiento no es tan efectivo como se pensaba. O sea, al final no anduvimos tan mal. El otro día tuvimos una segunda o tercera ya conferencia con José Luis Jiménez y bueno, ahí estamos. Hay que cuidarse de otras cosas más que estar muy confinado. Bueno, yo creo que en caso de Santiago sí funcionó. Justamente los Claro. análisis que yo hice mostraron que como 10 días después del confinamiento de Santiago empezó a mejorar la cosa en Santiago y yo creo que ahora por el comportamiento de la gente estamos en esta planicie que ya lleva 3 meses casi Claro. estable
estable dentro de un cierto grado de riesgo medio, no alto, pero medio, pero ya el ministro de Salud anunció que va a haber una segunda ola en enero. Es uno de los pocos países donde el ministro de Salud anuncia que va a haber una segunda ola, Oye, como para ponerse el parche antes de la herida, pero por supuesto depende de él también. Así que a mí claro. me sorprende mucho que el ministro de Salud haga eso, porque en el fondo es como tirar la toalla. Dice, mira, va a pasar lo mismo que en Europa, va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, así que después de las fiestas donde todos van a estar juntos, Claro. va a haber un brote y eso por eso que dice en enero, aunque Oye, nadie ha visto los modelos que han usado para esto. oye, y con la suerte que tenemos y con lo bueno que lo ha hecho este gobierno, capaz que no tengamos segunda ola, po. Que la gente se cuide muy bien y todo siga planito hasta el otro año con la suerte que tenemos. Vamos a lo nuestro, Es que yo creo Ricardo. que eso es lo que hay que hacer. Y estoy pensando que hagamos un programa especial sobre el COVID para hacer eso, para mostrarle al gobierno que no va a haber segunda ola. Ah, Sería como mira, está una muy bueno, cosa, ya. Lorena, vamos a lo nuestro. Cuéntanos qué es sí, la Ethical Tech Society. Pues es la nueva iniciativa que he empezado a montar. O sea, somos de momento una iniciativa y trabajamos en consorcios. Y de momento hemos estado trabajando el último año de forma tan fuerte que hemos pasado de, por ejemplo, nuestra presencia online no existe todavía, pero ahora están a punto de salir nuestros primeros proyectos, o sea, vamos a publicar los primeros proyectos. Hemos hecho un informe perito para el gobierno alemán sobre, o sea, es uno de los primeros proyectos que hemos hecho dentro de este nuevo setting, porque antes hice o fundé otras ONGs como Algorithm Watch, que es una ONG que se encarga de pues mirar y escrutinizar procesos algorítmicos, y con Ethical Tech ahora pues desde hace un año hemos estado analizando programas de informáticos de recruiting que dicen que utilizan la inteligencia artificial, y hemos estado mirando hasta qué punto tiene un impacto en la brecha de género. Y este informe perito que hemos hecho pues es parte de un informe más general sobre la diferencia o la brecha de género dentro de Alemania, y ese informe es un informe que elabora el gobierno una vez al año, y bueno, pues ahora va a salir no en diciembre como tendría que ser por culpa del COVID, sino en enero, porque hemos estado trabajando todos de forma online y eso ha retrasado bastante porque mucha gente se ha contagiado, ha estado enferma, etcétera, etcétera, y con ello pues un poco las deadlines se nos han... Pero nosotros, o sea, nuestro informe está finalizado y va a salir pues en vez de en diciembre, a pesar de que está finalizado, va a salir ahora en enero. Y bueno, pues ahí demostramos un poco qué tipo de tecnologías se están usando, porque tienen un impacto no solo a nivel de género, sino también a nivel interseccional, es decir, porque determinados perfiles de mujeres o de la comunidad LGBTQ pues sufren más repercusiones y más discriminación por este tipo de sistemas. Y otro proyecto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el Max Planck para bienes colectivos y con el DFKI, que es el mm, Instituto de Inteligencia Artificial más grande y más antiguo que tenemos aquí en Alemania. Y ahí lo que estamos haciendo es que hemos descubierto que la mayoría de plataformas para derecho legal, es decir, en el campo del derecho hay plataformas especiales a las que solo suelen tener acceso los jueces y los abogados. Y bueno, y también los científicos en temas de derecho. Y lo que hemos visto es que solo utilizan determinadas técnicas, y en esas plataformas pues está todo lo que es no solo las leyes, sino también los fallos judiciales. Y nos hemos dado cuenta de que no ven todo el contenido que deberían ver cuando se están preparando para defender a alguien o para hacer un fallo judicial, lo cual es realmente un problema bastante grande. Y, y por ello hemos empezado a crear una plataforma que puede hacer semantic search y que puede ofrecer pues diferentes estrategias para poder ver aún más contenido del que están viendo. Y es parte de un proceso también de reflexión para entender cómo se trabaja de forma interdisciplinar, porque generalmente estos procesos, pues de vez en cuando se consulta a un abogado o se consulta a un edicista, pero no se trabaja siempre desde el principio. Y este es un proceso que estamos haciendo todos juntos y que es parte pues también un poco de la forma de pensar de Ethical Tech, que creemos que la inteligencia artificial es algo interdisciplinario, que hay que hacerlo de forma conjunta,
que no se puede compartimentalizar un proceso de creación. Y luego también Ethical Text más y más en los próximos proyectos que vamos a hacer intenta profundizar un poco el tema de cuál es el impacto real, porque lo que sí que vemos es que hay pocas compañías que están aplicando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes datos, o sea, no simplemente suficientes datos, sino datos asimismo estructurados. Y eso cuesta muchísimos años. Y luego, una vez lo tienes, pues claro, también tienes que tener un determinado tiempo ahí para desarrollar el sistema. O sea, no es que le pasas a un sistema algorítmico un banco de datos y la cosa rueda, como si sin que uno tenga que hacer nada, sino que necesita mucha mano, mucha obra de mano, ¿no? Tienes que decirle muchas veces no al sistema, tienes un tiempo bastante largo en el que tienes que entrenarlo, etcétera. Y bueno, y vemos que muchos de los temas que tenemos ahora y de los miedos políticos, de las discusiones que yo he estado viviendo en la Unión Europea, se basan un poco en presuposiciones en los que la ciencia todavía no sabe de forma cierta esto es así o esto es así. Precisamente porque todavía estamos al principio de la implementación de muchos de esos sistemas. Y para nosotros es importante pues poner más datos, tener más, por así decirlo, más números al respecto y entonces poder hablar de un impacto social que es un poco más basado en datos y basado en hechos y también, pero sin miedo a teorizar sobre este tipo de datos y estudios que estamos haciendo, porque creemos que también todos los datos que uno recopila se tienen que ordenar a algún tipo de teoría. Y pues eso, somos una especie de organización que hace ciencia aplicada, por así decirlo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? Sí. Depende del proyecto. O sea, Ok. para el proyecto ahora con el DFKI y con el Max Planck, somos un grupo de 8 personas. Y bueno, vamos a tener que ampliarlo. Ahora es el piloto y vamos a ver cómo cae. Pero a decir verdad, para este proyecto se necesitaría más gente. Y para el otro proyecto éramos 6 personas. O sea, somos un grupo todavía bastante pequeñito. Ahora, ayer justamente estuve en un panel sobre estos temas y fue interesante porque generalmente yo soy el extremista del panel, pero esta vez me encontré en el centro, porque hay una persona que incluso decía que no se debería usar la inteligencia artificial. Entonces me gustaría comenzar a ti como eticista. ¿Tú crees que hay que usarla o deberíamos no usarla? O lo que hay que hacer es usarla bien. Es como la energía atómica, ¿no? Yo pienso que es un poco, ni siquiera la energía atómica, ¿no? O sea, la inteligencia artificial que estamos utilizando ahora es inteligencia artificial basada en la estadística. Y es un tema estadístico, también a nivel epistemológico, es una estadística muy particular, Y porque que no lo es que tiene que inteligente, ¿no? decir Y que no es inteligente. no es inteligente. O sea, si sustituyésemos, cada vez que decimos inteligencia artificial, en vez de decir inteligencia artificial, dijésemos estadística, la gente entonces diría, ¿la estadística va a sustituir la mano de Mm, obra? No, la con- estadística no, o sea, no. ahí uno lo ve más. Estadística con muchos datos y muy rápida. Claro, es muy rápida, pero es estadística. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. O sea, sigue siendo estadística. Y bueno, muchos de los algoritmos que tenemos también son bastante antiguos. O sea, no es que estemos aquí inventando la rueda de nuevo, porque claro, tenemos más poder computacional y un par de cosas más a nivel infraestructural que nos permite computar cosas que no podíamos computar hace 30 años porque no había capacidad o era muy difícil. Y no había suficientes datos tampoco. Exacto. Y ahora tampoco, o sea, ahora parcialmente. Con lo cual, pues sí, o sea, es estadística y estadística se queda. Y yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que de dónde viene la estadística. Eso es importante. O sea, como método científico, uno tiene que entender las limitaciones de ese tipo de métodos. Y bueno, nosotros en la estadística hace 20 años jamás se nos habría ocurrido pues ir a nuestro consejero de finanzas con la estadística del urólogo y decirle, oye, ¿me la puedes leer? Porque tú sabes de estadística. Y hoy en día, pues sí que en muchas cosas, pues sí que tenemos pues esta situación dentro de la IA, que tenemos a ingenieros que están creando algoritmos
para sectores totalmente diferentes. O sea, yo conozco una compañía en Irlanda que está creando algoritmos dentro del sector militar, del sector de la salud y del sector financiero, y son tres sectores totalmente diferentes. Y ahí, pues claro que me pregunto hasta qué punto pueden realmente entender lo que están creando dentro de cada sector y de cada contexto. Y eso, pues claro, o sea, es parte del debate que tenemos también a nivel ético, porque muchos de los problemas que surgen por falta de contextualización. Aquí me Exacto. gustaría ponerle a ustedes dos, Ricardo y Lorena, algo que tiene que ver con lo ético y con lo científico. Bueno, con Ricardo ya lo hemos hablado muchas veces y Ricardo ha sido claro, lo del Big Data es un gran nombre, pero hay muy poca gente que tiene tantos datos como para ser Big Data. Y tú mismo hoy día dices que la inteligencia artificial básicamente no existe. Lo que hay en la tele es Skynet o algún mono con cara de hombre que lo puede hacer todo. Pero ¿por qué los medios? ¿Por qué expertos? ¿Por qué algunas academias siguen usando este tipo de llamados, Ricardo? ¿Por qué siguen usando estos títulos? ¿Por qué siguen vendiendo, voy a decirlo, este humo digital? ¿Por qué? Es poco ético, es poco científico y además causa mucha desinformación, ¿o no? No sé si quieres conectar tú primero, Lorena. Yo tengo Bueno, yo en eso soy muy radical. Yo diría que simplemente parte de la historia es parte de la cultura, o sea, a nivel filosófico, lo que te diría es que es una idea muy eurocéntrica. Desde la época de Descartes empezamos con la idea de que, o con la creencia am, de que se podía, por así decirlo, delegar la racionalidad a una máquina, que es lo que quería hacer Leibniz y Descartes, etcétera. Y luego ese proceso o esa idea de delegar la racionalidad a máquinas, de crear una racionalidad que va más allá o que puede sustituir a la naturaleza, no solo sustituir a la naturaleza humana, sino en cierto modo superar a la naturaleza humana, es parte de una narrativa europea, es parte de una narrativa pues que empieza, tiene ciertos orígenes en el catolicismo, en el cristianismo, y que luego pues se retoma en cierto modo pues por el humanismo, por el kantianismo, por eso o sea, por todo lo que es un canon, es decir, un determinado trend dentro de este canon filosófico que en Europa pues marca mucho todo lo que estudiamos tanto a nivel filosófico como de la teoría de la ciencia. Es un canon de pensadores que son más que nada masculinos, que vienen de 5 países más o menos: Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y que tienen pues una tendencia claramente dentro de este pensamiento mecanicista, cartesiano, con una clara idea de que el hombre y todo se puede ver como una máquina, con la idea de que la naturaleza se puede superar y se puede sustituir, con la idea de que es una obligación del ser humano el subyugar a la naturaleza porque él está en la cima de la creación, en la cima de todo lo que es la clasificación de la naturaleza. Es un pensamiento muy antropocéntrico, muy eurocentrista, muy individualista también y colonialista bastante también. masculino. Colonialista también, ¿no? Colonialista, y racista y sexista. O sea, estamos hablando de un canon, o sea, eso es un, o sea, obviamente también hay otras personas dentro de la filosofía europea que han criticado esto y que han aportado bastante y que también han criticado y han indicado que se tiene que escuchar a otras filosofías, que se tienen que mirar otras epistemologías, etcétera. Um, y bueno, la crítica que han hecho filósofos, Grossfogel o otros filósofos dentro del continente latinoamericano, en África, en Asia también al respecto, está ahí, no ha sido escuchada. Pero sí, o sea, tenemos un problema, de un compendio de ideas que es eurocentrista y con ello
ese concepto eurocentrista se tiene también que entender desde un punto de vista de colonial, se tiene que entender como una forma de violencia, como una forma de colonialismo, de violencia, de racismo y de sexismo. Sí, no, para seguir tu idea, con colonialismo que sería cultural en este momento, Claro. sobre todo se ve mucho de Estados Unidos en Latinoamérica y en otros países, y ahora se puede ver también con Rusia en algunos otros países o China. O sea, cada cultura tiene su influencia geográfica local, pero por supuesto hay unas que tienen más alcance que las otras. Y yo creo que el COVID también ha ayudado a desnudar las deficiencias de esta idea, por ejemplo, del capitalismo desatado, que muestra que personas que no tienen internet no tienen ahora educación o no tienen posibilidad de hacer trabajo remoto y la brecha tecnológica se pone más amplia de lo que es, de lo que parecía que era, pero la base que la percepción que tenemos no es la correcta. Sí. Ricardo, ¿y por qué seguimos hablando del Big Data? ¿Por qué Yo creo seguimos que hablando de la si uno inteligencia extrapola lo que artificial? dijo Sí, Lorena, claro. yo creo que en toda esa filosofía, y yo creo que en parte es masculina, yo creo que nos gusta jugar a ser dioses. Esto de poder crear Mm, cosas que además son antropomórficas, que no deberían por qué ser antropomórficas. Eh, ¿Por qué un robot tiene que tener la forma de un ser humano cuando podría tener 12 patas claro. estar adaptado para, no sé, recorrer oleoductos? ¿Ya? Y por qué un robot tiene que ser hombre? No, hay mujeres O también. blanco. O blanco, claro. Claro, no, o por qué tiene que tener género. Claro, en realidad, porque, Como Los claro, Ángeles, podríamos discutir cuál es el género, no lo sé. oh, qué Pero Siri bizantino. es femenino. Y Alexa ¿Cómo? también. Siri y ¿Cómo? Alexa son femeninas. Sí, pero acuérdate que son ¿Y eso es un ayudantes. sesgo o no? ¿Eso es positivo o No, yo creo negativo? que eso es Bueno, negativo. son asistentes, ¿no? Sí, Eso es Los negativo asistentes entonces, son, es son son negativo. femeninas. hombres. Sí, eso es negativo. Claro. Lo No, sumiso. pero sí, porque hay una cultura de que uno tal vez también quiere hablar con una mujer más que con un hombre por la Ah, empatía. pero O como, sea, y yo si, veo las cosas claro. positivas y negativas de eso. Yo sería como Batman, tendría un Alfred. Oh, puede ser, podría tener un mayordomo, ¿no? En vez de llamarlo Siri, podríamos decirle a Apple que se pueda cambiar el nombre del asistente. Creo que se puede ahora, se puede cambiar el nombre en Alexa. Y la Se Sí, puede, voz sí. y puedes todo. cambiar la voz también si quieres Claro. tener que sea una voz distinta, Masculina. Sí, es posible. masculina, sí. Claro, esos son el tipo de diseños iniciales donde hay un sesgo, por ejemplo, del creador, que es generalmente un hombre blanco, rubio, que, que, que perpetúa su sesgo que es completamente inconsciente, porque Claro. realmente yo creo que nunca un momento tuvo una conciencia de que el robot, por ejemplo, tenía que tener forma humana, sino que era lo natural, crear algo en su semejanza. Es como, y ahí la religión juega un papel, Claro. como dice la Biblia, ¿no? Dios creó un personaje de su semejanza y nosotros queremos jugar a hacer lo mismo. Pero lamentablemente esta inteligencia estrecha que tenemos ahora, bueno, ya hemos hablado en otros programas de esto, comete errores que un humano no cometería. Voy a preguntarle un par de cosas a Lorena. Lorena, hoy día tuvimos una conversación durante estos días en redes sociales donde estaba Ricardo, también participaste tú y alguna otra gente que conocemos. Y llegamos a las redes sociales, a lo ético de las redes sociales, a lo ético de los trackers en los medios de comunicación. Y desde tu punto de vista, te voy a preguntar directamente, Google, Apple, Facebook, Twitter, como grandes corporaciones, no hablemos de las redes sociales, que son dos cosas distintas. La compañía que es- y el fenómeno de usar las redes sociales. ¿Como compañías son éticas? No, o sea, ja. ¿Me entienden la Como pregunta, no? compañías, lo primero que quieren hacer, aunque se pongan un branding de Don't Do Evil, que es un branding ético, son compañías. Es decir, su talante y su ímpetu es claramente económico, de ganancia económica. Y también si uno ve los modelos expansivos que están desarrollando, en el que más y más pues, van intentando ocupar diferentes sectores en el mercado y crear infraestructura al respecto, porque esa es la estrategia detrás de estas grandes compañías. No se trata de crear productos, sino se trata de crear infraestructura. Ellos crean plataformas. Cuando creas una plataforma, creas independencia. Cuando creas un producto, pues la dependencia es mucho más pequeña que cuando creas una plataforma en la que todos los demás pueden poner sus productos. O sea, una infraestructura, por así decirlo, desde el punto de vista ético y político, es la forma más masiva y arquitectónica de diseñar sociedades.
Eso es lo que en el siglo XX Foucault, por ejemplo, estaba criticando o problematizando, porque hasta aquel entonces se pensaba que la infraestructura era un trabajo de ingeniería y era una forma de hacer política de forma apolítica. O sea, esas reuniones a principios del siglo XX en las que los ingenieros realmente, o sea, literalmente decían, vamos a hacer política sin ser partisanos, porque como somos ingenieros, vamos a hacer aquí política sin ideología política, porque la ingeniería es neutral. Y obviamente, pues no es así, ¿no? Y ya vimos, pues, efectos a nivel infraestructural, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando determinados ingenieros crearon un puente por el que solo un puente cubierto por el que solo podían pasar automóviles, es decir, toda persona que no tenía un automóvil y que tenía que usar el transporte público no podía utilizar ese puente y con ello no podían ir a la playa a la que llevaba ese puente. Y ahí pues más y más empezamos en esa época a entender que sí, que la infraestructura y que todo el trabajo de ingeniería de infraestructuras es mucho más político de lo que uno puede asumir. Y en este caso estamos hablando de lo mismo, son compañías que tienen el ímpetu de crear infraestructura y crear dependencia y crear con ello pues también una mayor ganancia, ampliar su ganancia económica, porque cuando creas dependencia creas asiduidad. Ah, sí, ah. Y, Dependencia. Está bien, dilo dependencia. Con dependencia se entiende. A mí y me bueno, gustaría, estoy de acuerdo con Lorena, pero me gustaría nombrar algunos ejemplos de acciones, por lo menos que yo veo a favor de la ética de las grandes compañías. Yo creo que para mí las más importantes son el uso de privacidad diferencial en Apple, o sea, básicamente que no quieren saber todos tus datos como lo hacen otras compañías grandes, es decir, no quieren hacer realmente el rastreo completo. Me parece un avance y de hecho está enfrentada con el gobierno de Estados Unidos por ese tema, por el tema de la privacidad. El otro tema creo que es importante, por ejemplo, Twitter no tener propaganda política, que pierden dinero con eso, pero por lo menos una decisión ética, es decir, la propaganda política manipula a la gente y hay muchas noticias falsas y no puede ser que el que tenga más dinero pueda hacer más propaganda y que es un tema complicado de la publicidad, el que tiene más dinero tiene ventaja. Entonces eso parece una medida muy interesante y incluso la medida de no permitir retweets automáticos, eliminó todos los bots justo antes de la elección en Estados Unidos y también la eliminó gracias a eso al plebiscito de Chile. Por eso fue muy fácil identificar cuáles eran los bots en Chile, porque fue justo una semana antes del referéndum de Chile, que fue antes de la elección en Estados Unidos. Y el tercer ejemplo, que si uno hace una escala trata de poner una escala de ética en las compañías, yo diría que la compañía lo está haciendo muy bien ahora y para mí es como una paradoja histórica en Microsoft. Entonces, Es verdad. entonces es como, mira, ahora el CEO de Microsoft realmente le interesa el tema y lo está haciendo bien. Por lo menos tiene políticas dentro de la compañía con el tema, por ejemplo, sesgo de género, también con el tema de sesgo en la inteligencia artificial. Incluso IBM se ve que, si han visto la película, recomiendo Coded Bias, la última película sobre este tema del sesgo en la inteligencia artificial, fue uno de los pocos que en vez de, por ejemplo, criticar el trabajo de sesgo de reconocimiento facial, mejoró el software. En cambio, los otros dijeron, esto no es cierto, solo estamos bien. En vez de tomar una posición defensiva, dijeron, mira, tienes razón, vamos a entrenar con datos nuevos. Y pese a eso, igual, por lo menos, al menos 4 compañías decidieron no vender más software de reconocimiento facial este año, que es un avance, porque había mucha discriminación, sobre todo con personas de color en Estados Unidos. bueno, lo que yo ahí discutiría un poco es, no creo que la motivación sea puramente ética. Yo creo que también ahí entienden que están perdiendo clientes. Creo que también entienden que están perdiendo la confianza del usuario, obviamente. Y eso se vio también en la batalla con Google y Apple en el tema del radar, o sea, de la app de rastreo de contacto, ¿no? De COVID, sí. Ahí, exacto, de COVID, que ahí al principio pues no estaba bien claro qué modelo se va a adoptar en Europa, por ejemplo, y se sabía que habían modelos en Asia bueno, pues que uno tenía que ir con el móvil abierto porque no funcionaban, porque bueno, no tenías ese acceso
al Bluetooth del móvil que sería necesario para que este tipo de app funcione o sea, funcione, por así decirlo, de fondo, sin que tengas que tenerla encendida todo el rato. Y, y bueno, ahí creo que Apple y Google tomaron una decisión no solo ética, sino también a nivel económico muy inteligente, porque era lo único que podían hacer para conservar la confianza de sus clientes. Y con ello también, pero han creado también su propia app de rastreo. Es decir, hay gobiernos que han creado, la mayoría de gobiernos ha creado sus propias apps, pero ellos han creado una más de forma adicional. Y ahí también se ve pues ese ímpetu de crear infraestructura. Ujú. Pero yo creo que lo que es, o sea, no veo ilegítimo el que como compañía quieras hacer dinero. Depende en sí, o sea, de lo que depende es de la forma en la que haces dinero. No es ilegítimo el que quieras, pues, ampliar tus servicios, o por lo menos dentro de un marco determinado. Se convierte en algo problemático cuando te conviertes, por así decirlo, en un monopolio, que va más allá de lo que es aceptable dentro de un mercado, o sea, por diferentes motivos, también no solo éticos, sino legales, pero... am, lo que yo creo que sí que es importante dentro de las compañías es que se entienda la ética como algo que es parte, por así decirlo, del ADN o del Ujú. DNA de la compañía. Es decir, tiene que estar ahí siempre. No sustituye a la ley porque es otro tema, o sea, es otro sistema normativo y es algo con lo que tienen que operar simplemente porque en nuestra sociedad se opera también con la ética y no solo con la ley. Y ahí, pues bueno, yo tengo relaciones ambivalentes o tengo una o sea, veo a Google, por ejemplo, pues una compañía que sí de vez en cuando hace argumentos éticos, pero que también no les conlleva con ello perder dinero. Y por otro lado, pues sí que también cometen ah, errores o acciones o hacen acciones que sí que pienso que son cuestionables. Y lo mismo pues les pasa a Apple y a Microsoft también. O sea, Sí, sí, a Microsoft todas. ha estado ahora, han tenido que retirar un parte de un producto porque con ellos estaba pues evaluando de forma muy invasiva a los trabajadores en todas las compañías que Mm. usaban ese producto, ¿no? O sea, y eso lo sabían desde hacía tiempo, pero tuvo que salir la sociedad civil y empezar a criticarlo para que después de ver que hay mucha gente dentro de la sociedad civil que lo tematiza y lo critica, y a raíz de eso, pues decidir que lo retiran. Es decir, si nadie lo hubiese criticado de por sí, no decidieron retirarlo. Y eso es un poco, am, yo creo que es necesario tener, precisamente por este motivo, pues tener a eticistas dentro de la compañía y tener pues miradas críticas que dentro de la compañía pues intentan de forma constante criticar el trabajo o ver de forma crítica el trabajo que se está haciendo, porque eso da a la compañía más credibilidad y porque también es necesario, porque son tecnologías en las que uno no siempre desde el principio puede prever lo que va a pasar, porque ese también es un problema de la IA, que Sí, muchas bueno, veces haces algo con toda la buena intención del mundo, pero luego hay colisiones con otros sistemas ujú. o la base de datos no es lo que uno esperaba. O cosas que no consideraste que porque no Claro. tenían Sí, sesgo. Ahí hay ¿Y una... qué crees tú que las compañías deberían tener, por ejemplo, un comité de ética para este tipo de cosas? O sea, que fuera obligatorio. sí, sí. Igual que, por ejemplo, las compañías de productos farmacéuticos o Exacto. de medicina, es obligatorio en según qué leyes, por ejemplo, aquí en Europa, en según qué sectores, está regulado por la ley cómo debe ser, de qué debe estar compuesto ese comité ético. Se les da incluso protección para que no se les pueda despedir. Ujú. Y bueno, pues en una clara descripción del rol a nivel legal que este tipo de comités tienen que ejercer y también del acceso a las informaciones que deben de tener. Con ello, pues yo no veo por qué no se tendría que hacer en este tipo de cosas, sobre todo porque es infraestructura, es decir, si hay un fallo, no afecta a una persona, afecta a muchas. Claro. Ricardo, también hay un eterno cruce entre el tema de los datos personales, la estadística que dice Lorena, que mucha gente lo llama
inteligencia artificial, porque sin datos no se puede hacer no se puede hacer deep learning, no se puede hacer inteligencia artificial, no se puede hacer. ¿Y de dónde conseguimos los datos? Hoy día los datos, los únicos relevantes, los únicos datos relevantes que parecieran haber hoy día son los datos personales, ¿o no? Los datos, digo, no personales, sino que los datos producidos por personas parecerían ser que son los únicos datos relevantes en el mundo y las compañías los quieren tener como de lugar. No, yo creo que hay dos fuentes muy grandes de datos actualmente. Una son las personas, ¿Ya? eh, que, están produciendo datos todo el tiempo porque, por ejemplo, la penetración por ejemplo, creo que la gente que tiene internet en su celular es aproximadamente 60-70% en el mundo, así que esos son datos que están produciendo todo el tiempo miles de millones de personas. Pero ahora va a pasar algo que va a ser muy interesante también, que bueno que lo tocaste, la Internet de las cosas. La Internet de las cosas está creciendo a una velocidad increíble y las cosas pueden producir más datos que las personas, porque lo pueden hacer todo el tiempo. Y también si están midiendo algo por error, pues lo repiten muchas veces. Es decir, por ejemplo, imagínate un sensor de temperatura que no funciona bien. Las personas no cometen su error 2 o 3 veces, se equivocan y aprenden a veces. A O veces. pierden el trabajo. Claro, pero por ejemplo, un sensor que está mal puede estar todo el tiempo diciendo una temperatura que está incorrecta. Entonces, que la pregunta es cómo determinamos que está correcto o no. Y ese va a ser un tema en el futuro, que de hecho tengo una charla donde no hablo de datos masivos, porque ya no son datos masivos, son datos que son gigantescos. Es decir, el orden de magnitud de esos datos son no 100 veces los de las personas, son miles y pueden ser 1 millón de veces más que las personas, porque ya hoy en día creo que tenemos como miles de millones de sensores, más sensores que personas. Entonces se pueden imaginar. Y no tienen el tema del mínimo esfuerzo de las personas que no están todo el tiempo activas. Es una broma lo del mínimo esfuerzo, pero no estamos todo el día interactuando con nuestros dispositivos. Pero los Claro. sensores están todo el tiempo haciendo algo. Así que ese es un tema que vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un sesgo en una medida y la mayor parte de los que están midiendo están equivocados, por ejemplo? Un error de software. Por ejemplo, un sensor que tiene un error de software y todos los sensores de temperatura del mundo, por ejemplo, el 90% dicen un error y el 10% dice algo correcto, pero como el 10% pensamos que la mayoría tiene razón, que es un poco lo que pasa también en la democracia y tenemos los gobernantes que tenemos. No sé, Lorena, ¿qué quieres agregar ahí? No, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez un poco añadir un factor adicional y es que lo que dataficamos depende también mucho, aunque no sean datos personales, depende de la decisión humana de esto se puede dataficar y esto no se puede dataficar. Primera Con vez que ello escucho siempre hay esa, una componente humana. primera vez que escucho la palabra datificar. Ok, vamos a... Ok. Pero es en cierto modo, ¿sabes? La decisión de decir, oye, pues vamos a dataficar emociones. Y esto se puede matematizar. O hay cosas que no se pueden hacer y que por ello no quedan matematizadas y por ello no se ven porque no están dentro del sistema, no están registradas, no están documentadas. Es decir, eso también... y bueno, luego la epistemología de cómo lo documento, en qué formato, etcétera. Todo eso también pues, forma parte, por así decirlo, una determinada am, pues idea cultural de qué se puede matematizar, cómo se puede matematizar, es decir, en qué formato se puede matematizar y cómo lo guardo, qué reglas tengo para guardar esa documentación, etcétera. Qué, Cuando, qué- cuando, qué cuando, bueno que pusiste ese Y tema eso refleja porque mucho de lo humano. Es decir, claro. aunque sí, estos datos no sean de personas, refleja muchísimo la perspectiva humana, por sí, así no, no, decirlo. y ahí qué bueno que pusiste ese tema porque hay muchas cosas que podemos hacer, pero por ética no la deberíamos hacer. Por ejemplo, reconocimiento facial para detectar orientaciones sexuales, o por ejemplo, para lo que hicieron en China, detectar criminales, o por ejemplo, para lo que hace sistemas que han hecho en Estados Unidos de predecir si una persona va a cometer un crimen, o incluso está el caso ahí que de ver si una mujer va a quedar embarazada. Entonces, ¿cómo evitamos que eso ocurra? ¿Cómo evitamos que una idea que alguien, un ingeniero dice, genial, hagamos esto, probémoslo,
debiera decir, para, detente, no lo hagas porque eso no es ético hacerlo, aunque puedas hacerlo. Y volvemos a la frenología y volvemos a pseudociencia que ya teníamos perdida hace más de 100 años. Sí, en cierto modo es como en según qué aspectos, según qué ideas computacionales me recuerdan mucho a discusiones que teníamos en los años 50 o en el siglo XIX y que vuelven a salir a través de la ingeniería, porque como no hablamos los unos con los otros a nivel científico, y ese creo que es uno de los problemas fundamentales a nivel de investigación y de producción de este tipo de tecnologías, pues entonces un ingeniero pues no sabe que existía esa ciencia llamada frenología que luego fue pues analizada por más y más científicos y fue declarada como pseudociencia, es decir, como Exacto. algo que no tiene base científica, que es simplemente un compendio de estereotipos y de Sí, prejuicios. expliquémosle a la gente que frenología, para los que no lo saben, digamos, decidir cuál es el comportamiento de una persona basada, por ejemplo, en tu cara o en la forma del cráneo o en algún aspecto físico que no tiene nada que ver con tu persona La, propiamente tal. la medición de los pómulos, cuánta diferencia hay entre un ojo y otro ojo y cosas La bien... longitud de la nariz, La la longitud longitud de las orejas, y con ello se extrapola que la inteligencia va a ser más o menos grande una y que uno tontera. tiene actitudes incluso morales. O sea, en la frenología también se creía que las personas con una determinada, con determinados sesgos o facciones, pues eran, como es el caso de ese producto que se creó en China, que eran más o menos criminales. O Mm. sea, ya, o sea, va, no solo empieza por la inteligencia, sigue por la moralidad y luego por muchos atributos más que en cierto modo, o sea, a nivel científico sabemos que no están correlacionados y es como si intentásemos medir pues el comportamiento de aparejamiento de las cigüeñas y correlarlo a las fases de estudio de un estudiante de filología en Chile en verano. No, no recuerda, eso tiene relación con lo peor de la raza humana, la frenología, con el peor tiempo de la humanidad. Eh, Ricardo y Lorena, ¿qué opinan ustedes? Tú lo acabas de decir, usaste la palabra matematizar, pero en el fondo es como generar datos estructurados, tener bases de datos de que todo el mundo lo pueda entender. Y parece que el último tiempo, Ricardo, lo más difícil son generar datos estructurados y que las máquinas entiendan el lenguaje natural. ¿Cómo estamos en eso? ¿Es éticamente también posible generar a alguien que entienda, máquinas que entiendan el lenguaje natural y que, por ejemplo, te pregunten, ¿usted es feliz? Sí, yo soy feliz. ¿Uno es feliz realmente? ¿Cómo las máquinas van a saber eso? ¿Cómo uno genera datos estructurados a partir de la sensación de felicidad? Y esto tiene que ver con nuestro último programa con Jorge Pérez y el aprendizaje profundo. Eh, Primero, los datos son más bien semiestructurados porque no tienen una estructura completa. Yo diría que siempre los datos tienen una parte estructurada y otra que no, sobre todo cuando estamos hablando de lenguaje natural. Y los mejores sistemas como GPT-3 y similares que permiten interpretar texto, básicamente lo que hacen es aprender del contexto, de la estadística, como dice Lorena. O sea, muchos textos, miles de millones de caracteres, y entonces pareciera que están entendiendo, que aprenden, pero por supuesto a veces se equivocan. Pero el punto es que en realidad lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial que usamos hoy en día es cambiar de lenguaje solamente. Estamos traduciendo de un lenguaje a otro, de una imagen a palabras, de un idioma a otro, pero realmente la semántica de lo que estamos haciendo no se entiende completamente. Es como tocar la superficie, y por eso tenemos que llegar a lo que se llama la inteligencia general, que yo creo que es difícil porque además tiene la paradoja, y como habló Lorena, que tal vez queremos que hayan, o tú, que hayan robots que sean mejores que nosotros. Bueno, ahí está la paradoja que la única forma de ser mejores que nosotros es que tengan que aprender de alguien, pero si, ¿de quién van a aprender si solamente nosotros existimos? Entonces tenemos que tener, no sé, yo siempre hablo de que deberíamos tener como Jedis. Vamos a tener 10 Jedis que van a ser los que van a hacer que los robots sean mejores que las personas. Pero por supuesto eso es en ciencia ficción, eso pasa en las películas. Magia. Pero incluso lo que estamos hablando ahora, que pasa en las películas como Minority Report o como 1984, ya lo estamos viendo en algunos países, tanto en China como en Estados Unidos. Es decir, tampoco tiene mucho que ver con el tipo de gobierno que tienen. Tienen que ver más bien con poder que uno quiere adquirir o cómo quiere uno controlar las masas, porque al final, eh, por ejemplo, el experimento que hizo Facebook en 2010, que básicamente mostrando algo muy pequeño,
hizo que 300.000 personas más votaran. Todos esos temas son cosas que todavía no han permeado que yo creo que esta película que mencioné de Coded Bias es mucho mejor que el dilema de las redes sociales, que está hecho también por hombres. En cambio, este otro está hecho por mujeres. Entonces es interesante ver la diferencia entre un documental hecho por hombres y otro por mujeres, donde la mayoría también son mujeres de color. Así que es interesante ver, y me gustó mucho más el de las mujeres que el de los hombres, porque además van a los problemas reales, a los problemas más complejos que tenemos hoy en día. En el mismo panel de ayer, donde había esta persona que decía no usar inteligencia artificial, había otra que decía, hoy tienes que dejar todas tus redes sociales. A mí me costaría, la verdad. Claro. Entonces, yo creo que a veces prefiero tratar de usar la tecnología para hacer cosas buenas, que decir no tenemos que usar esta tecnología porque no la sabemos controlar. Yo, Yo creo que es algo que mm, podemos controlar. Ricardo, yo le hubiera contestado a esa persona que la inteligencia artificial no existe. ¿O no, Lorena? ¿Existe o no existe la inteligencia artificial? Porque dado lo que hemos conversado aquí, lo que tenemos hoy día son contadores muy rápidos. Ah, Pero también tenemos el problema de que para mí, parte del problema es que también tenemos una decadencia de la inteligencia natural. ah, Tan pesimista. ese es No, Yo otro no, creo- pero punto. es un tema de educación, verlo en las elecciones, verlo, no sé si estamos yendo a una fase, pero yo creo que estamos entrando en una fase regresiva de un tipo de populismo que, por ejemplo, es xenófobo, lo distinto, mejor no verlo, no quiero que entren inmigrantes. O sea, uno lo ve en Europa, uno lo ve en Estados Unidos, uno lo ve incluso en Latinoamérica, donde países que era muy importante la inmigración de otros países más pobres. Uno está viendo en todas partes. Es decir, si tú ves Sí, en China lo que pasa con... ¿Mm? pero ¿no crees que eso es un tema de moralidad y no de inteligencia? O sea, hay mucha gente. Tenemos figuras extremadamente educadas. Albert Speer, uno de los nazis más educados que tuvo el Tercer Reich. Una persona extremadamente inteligente. Había mucha gente inteligente. Am, Esa es una y, buena o sea, pregunta. ¿Para ti la moralidad no es parte de la inteligencia? no. O es No, una Había, o inteligencia sea, El cielo distinta. sobre Berlín, esa novela, trata de dos personas analfabetas bueno, que se resisten al régimen y que pues van a la clandestinidad y escriben esas postales denigrando y denunciando lo que está pasando de forma pues muy, muy, muy rudimentaria, ¿no? pero para Yo mí no creo que tenga que inteligencia ver no con la es educación. inteligencia. Inteligencia ¿Cómo? para mí no es educación. No, para mí tampoco, Pero, por ejemplo, la pero inteligencia emocional para mí incluye la moralidad. yo para mí no. Yo pienso que, o sea, que es una cuestión, es una decisión. Es decir, yo creo que una persona inteligente es lo que se requiere para tomar una decisión moral, pero la decisión moral va más allá de la inteligencia. Es decir, la gente que no es inteligente es la gente que de todas formas a nivel ético y a nivel legal no se puede tomar en serio. Es decir, alguien que está pues bajo la influencia de algún tipo de droga o que tiene algún tipo por así decirlo, de reto cognitivo, pues a esa persona no se le da responsabilidad y no se le, o sea, a nivel legal, pues no se le puede tomar pues en serio. Es decir, ahí Mm. nunca se le va a condenar por haber hecho algo de forma clara y voluntaria. Se Pero puede. cuando tienes a alguien que dice, esta persona cumple con los criterios de inteligencia a nivel legal y ético con la que decimos, tiene libre albedrío, pues, Ujú. pues entonces yo creo que, o sea, ahí es cuando, o sea, no es que yo creo, a nivel ético es cuando decimos bueno, que uno puede tomar una decisión moral. Es decir, todos los que, el hecho de decidir esto está mal y yo no sé simplemente que está mal, sino que decido no hacerlo porque sé que está mal, eso es una decisión ética. la- Mm. Y con ello, pues va más allá de eso, porque o sea, sí que vemos que hay gente que no es ética y que sabe que no es ética. claro. Y lo vemos por muchos de los Pero esa populistas gente es cuando... mala. ¿Cómo? Esa gente es mala. La que sabe que está haciendo algo que no es ético. Oye, le hago una pregunta. ¿Es posible ser inteligente y creer al mismo tiempo que la Tierra es plana?
No, Esa no gente, ¿qué es creo. lo que es, Pero es que Ricardo? el punto de Pero la es que, Tierra es mira, plana. yo conozco gente que han ido a la universidad. Bueno, no las Sí, conozco, bueno, pero hay gente inteligente y que no cree en las vacunas, pero el claro. problema ahí creo que es otra cosa, y es que tanto las vacunas como la Tierra, la forma de la Tierra, en estos casos de opiniones divergentes, son un símbolo. Wendy Chun tuvo un paper fantástico al respecto en el que explicaba mucho cómo la ilustración y todo lo que es el humanismo lleva a gente que, que, que en cierto modo asume o quiere asumir una posición de vida diferente a cuestionar la ciencia por cuestionar la ciencia. O sea, ya es una especie de posición ideológica y eso es lo interesante tanto en las vacunas como en la cuestión de la Tierra es plana, porque da igual cuántos hechos les presentes a esas personas, cuanto más hechos les presentes, cuanto más les vas a radicalizar en su posición, porque no se trata de un malentendido o de falta de acceso a hechos, sino que se trata de que ellos se afilian a una determinada posición ideológica en la vida. Y en el momento en que tú les presentas hechos, ellos se sienten en un conflicto de lealtad porque pertenecen a esa comunidad de gente que piensa diferente y con ello tienen que demostrar su lealtad. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de fake news Ujú. en Facebook y hemos visto que muchos de los equipos de periodistas que han estado pues haciendo checks sobre hechos, etcétera, que luego estaban reportando que hay gente que se radicaliza más cuando las confrontan con esos hechos. ¿Y tú crees que eso pasa por un tema de identidad también, de querer Sí, ser, de querer pertenecer a un grupo más que sí. de ser Sí, 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 inteligentes o no? absolutamente. No se está apelando con la desinformación y eso lo conocemos, o sea, yo he estudiado también historia contemporánea y en la historia de la propaganda, que es bastante larga, empieza en el siglo X, o sea, bien documentada la tenemos a partir del siglo XVII, pero también existía antes, y ahí lo que vemos es que a lo que se apela no es a la racionalidad, sino a la identidad, como tú dices, Ricardo. Es decir, Ahora, es antes, otro discurso, Pero pasa a eso, otro nivel. pero eso nos queda es. poco tiempo y me Ah, gustaría tomar un tema que también es noticia, fue ayer noticia en España, que fue la presentación de la primera versión de la estrategia de inteligencia artificial de España, un poco tarde, 2 años más tarde que otros países europeos, 2 años más tarde que lo que había pedido la Unión Europea, pero al final salió y tanto Lorena como yo somos miembros del Consejo Asesor del gobierno en ese tema. Eh, ¿Alguna apreciación ahí? Y también me gustaría mucho que comentaras, por ejemplo, otras estrategias como la Nueva Zelanda, que no busca el crecimiento económico, que busca otras cosas que tienen que ver mucho de la ética de lo que estamos hablando. Apreciación. Uno de los highlights que a mí me gustan mucho es que se va a crear una oficina en la que se va a registrar todos los sistemas de algorítmicos que se están empleando en la administración pública. Va a ser un Como registro. en el Helsinki y en Ámsterdam, ya se hace. Exacto. Pero más que eso, lo que se va también a hacer es que se van a evaluar todos esos sistemas. No solo van a ser transparentes, sino que van a tener una evaluación jurídica y ética. Y eso me parece muy bueno y muy necesario. Y bueno, habrá que ver cómo se va a desarrollar. O sea, esa es la idea que está en la estrategia y vamos a ver cómo esto se implementa, porque ahí está un poco el quid de la cuestión, la Sí. implementación, ¿no? Am, y sí, o sea, lo que a mí me gusta, por ejemplo, de Nueva Zelanda es que antes de hacer ninguna estrategia, ni de sanidad, ni de economía, ni de la IA, lo que hicieron fue crear un presupuesto del bienestar. Y ese presupuesto, por así decirlo, es el valor que guía a todas las demás estrategias que se hagan dentro del país. Y eso me parece totalmente importante porque desarrollar tecnología por desarrollar tecnología, igual que el crecimiento económico por el crecimiento económico, no son valores, no son Ujú. objetivos, son medios. Y si no tienes una clara orientación, también Google tuvo su orientación en su día cuando crearon Google. La idea era unir todo el conocimiento del mundo. Esa es la Ujú. idea. Sí. No de crear un algoritmo por crear un algoritmo. Entonces, yo creo que eso es importantísimo para tener una brújula compás que nos diga, mira, este, hacia ahí queremos ir ese es el y camino. ¿Y te sí, gustaría, y cuáles son los valores que te gustaría que tuviera, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en Latinoamérica, por ejemplo? Danos ideas, porque hay gente que está trabajando en la estrategia de Chile
¿Cuáles serían valores importantes que son distintos a los que quieren, no sé, China, Estados Unidos, Rusia, que tienen distintos valores también? Pues mira, yo creo que en Latinoamérica hay culturas menos antropocéntricas y culturas mucho menos individualistas. Y estamos tratando de una tecnología que es colectivista. O sea, la inteligencia artificial no entiende tan bien individuos como mejor colectivos. Estamos tratando de estadística. La estadística no capta lo particular, sino que capta, por así decirlo, el promedio. Ujú. Y bueno, lo que está claro es que tú no puedes regular un bosque regulando cada árbol, sino que tienes que mirarlo de forma sistemática. Y la sociedad es lo mismo. Si tú utilizas una tecnología colectivista, el criterio normativo para regularlo no puede ser así regulo este árbol y este, sino que vas a tener que crear un equilibrio entre las reglas del bosque y luego reglas individuales para los árboles. O sea, una balanza entre un equilibrio entre ideas colectivas de sociedad, que son mucho más que la suma de los valores individuales, y luego la protección de lo individual a sí mismo, ¿no? Y eso nos falta en la mayoría de democracias porque somos a nivel metodológico, las democracias son metodológicamente individualistas, es decir, el derecho que los europeos hemos exportado y impuesto a todos los demás países y continentes debido a la historia colonial, es un derecho normativamente individualista y metodológicamente individualista. Es decir, ese derecho lo único que puede hacer es regular el árbol. Y yo creo que lo que sería importante pues, es meter valores sociales, meter valores, redactar ideas normativas que tengan en cuenta el bosque y no solo los árboles, porque los ¿Puedes árboles darnos, ya los tenemos muy en cuenta. puedes Ricardo, darnos ejemplos para el bosque? ¿Algún ejemplo concreto? Valores para el bosque. Vale, pues a nivel infraestructural, por ejemplo, una de las pocas cosas que tenemos en Europa es todo lo que es la coordinación del espacio. Es decir, es un criterio de catálogos para cuando se tiene que implantar infraestructura. Es decir, sea una autovía o todo lo que son los canales para cables de la electricidad o algún tipo otro de cable, tienen que coordinarse porque obviamente compiten dentro de lo que es el espacio geográfico del continente. Y dentro de ese compendio de reglas, um, inusual e insólitamente, se declaró un catálogo de principios que son principios como la cohesión social, como la Ujú. sostenibilidad. O sea, son principios que no tienen nada que ver con el individuo, sino que tienen que ver, pues, con el bosque. Con el grupo, sí. aunque me parece a mí que esas son ideas muy socialistas, ¿ah? Ojo, ¿ah? Porque acá en cualquier momento nos apuntan y nos dicen comunistas. Sí, Pero, ahora, esos valores que tú mencionaste tienen que, por sí. ejemplo, ¿cuán alineados están con los valores que las Naciones Unidas han definido? Pues en el tema de las Naciones Unidas, por ejemplo, lo que sí vemos es que el sur global ha estado reclamando mucho a las Naciones Unidas que la metodología de los derechos humanos es individualista y que ellos también quieren derechos sociales, lo cual se ha estado negando más y más. Y eso es un problema, porque, por ejemplo, por poner un conflicto claro, cuando hablamos, por ejemplo, de predictive policing, que son sistemas de la inteligencia artificial, algunos no, algunos sí, con los que el trabajo policial pues se complementa, pues a nivel individualista, temas de protección de datos o de privacidad, debido a los datos que se usan, no hay problema porque son datos anónimos. Entonces se piensa que no hay daño y no hay perjuicio. Pero lo que uno se debería preguntar, y para ello no tenemos un marco legal, es, ¿pero qué pasa si creamos sistemas de predictive policing que llevan a crear una presencia policial masiva en según qué distritos de una ciudad y en Mm. otros totalmente desiertos? ¿Va a creer la gente que vive en ese distrito que ese distrito es más seguro o menos seguro? Sabemos, por ejemplo, de estudios en el terreno de los estudios sobre los hooligans, que la policía, por ejemplo, se viste de paisano porque si los hooligans ven a policías uniformados, aumenta su disponibilidad a la violencia. Claro. Es decir, no sabemos exactamente qué efectos esto puede causar dentro de lo que es la cohesión de la ciudad y si con ello, con este tipo de medidas, se están creando
áreas que tienen pues aún más mala reputación, en las que todavía se captan más datos, mientras que en otras áreas se captan todavía menos datos y con ello pues estamos perpetuando asimetrías a nivel criminal policial. Sí, sí, hay un sesgo también, un sesgo de selección de la medida misma, porque en algunos lugares mide y en otros no. Sí, Ahora con el este cateo tema de medidas que tenemos es individualista, o sea, no tenemos algo con lo que mirar ahí y decir, pero un momento, vamos a mirar la situación de la ciudad en general. sí, con esto de los derechos me acordé de un artículo que hablaba sobre derechos por ejemplo, legales y salía el ejemplo interesante que los derechos legales actualmente son las personas, las corporaciones, pero hay un ejemplo en China que es el río amarillo, creo, Ah, que lo claro hicieron que... para el tema de contaminación, para protegerlo de la contaminación de los propios chinos, pero que se dieron cuenta que si no lo protegían, era la única forma de darle entidad legal al río. Y esto es interesante porque es un ejemplo que tiene que ver con esto. Mira, ¿cómo protegemos a toda la gente para que este río, que es básico para el país por todas las funciones que cumple, siga siendo un río limpio, digamos? Y ahí le pusieron identidad legal al río, que me parece muy buena idea. Y creo que eso va a pasar más, que la única forma de proteger la naturaleza es que la naturaleza tenga también entidad legal. le- Ahora, creo que podemos seguir conversando horas con Lorena, Sí, vamos a tener pues que hacer otro eso. programa, y ya Sí, pasó más de una hora, el sí, tiempo llevamos pasó más de una hora. volando. Oye, entonces cerremos. Gracias Lorena por estar con nosotros. Gracias Ricardo. Le quiero recordar a nuestros amigos que Lorena Jaume Palazzi es la fundadora de Ethical Tech Society, una organización sin fines de lucro centrada en la investigación de procesos de automatización y digitalización y su impacto social. El 2020 fue nombrada vocal del Consejo Nacional de la Inteligencia Artificial del Gobierno Español y también es parte del grupo de expertos de la Comisión Europea para la Inteligencia Artificial. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorena. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un tremendo programa, muy buena conversación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lorena, por estar aquí y sabemos que ya es tarde para ti. Muchas gracias a los dos, encantada, un placer Chao, hablar Buenas con chao. noches. vosotros.